Y comenzamos. Buenas noches, señores. Hoy me acompaña Daniel Carpio desde Chile, Hello. Eduardo Pacheco desde Ecuador y Carlos Carlangas desde la tierra de Nunca Jamás, que decidimos dedicarle un programa exclusivo a quien es Zelda Ocarina del Tiempo. Para ponernos un poquito en contexto, Zelda Ocarina del Tiempo fue un juego producido por Shigeru Miyamoto, desarrollado por Nintendo EAD y promocionado por Nintendo para la consola Nintendo 64. Fue lanzado en el año de 1998 y desde ese momento hasta la actualidad ha superado los 7 millones de copias vendidas. Entre los premios que ha tenido este videojuego, se le puede nombrar en los festivales de Japan Media Arts Festival, Interactive Achievement Awards y el récord Guinness de el videojuego más aclamado por la crítica de todos los tiempos. Carlos, ¿tú qué recuerdas de ese juego en el año de 1998? Cuéntame. De verdad que fue realmente impresionante en el sentido de que representó como tal el salto generacional, o sea, más marcado con respecto a los juegos que se habían lanzado anteriormente en esa consola. O sea, te traslada a un mundo a nivel de narrativa, en el aspecto gráfico, que se sentían bastante orgánicos. El sistema de juego, o sea, particularmente el tema del control, la interacción con los botones y las acciones, de verdad que fue muy revolucionario y pienso que representa como una, por decirlo de alguna forma, una piedra angular en lo que vienen siendo los juegos de acción RPG en 3D al día de hoy. Excelente. Daniel, ¿cuáles son tus primeras impresiones cuando lo viste en ese momento del año de 1998? Mira, yo recuerdo, lo que pasa es que cuando yo compré el Nintendo 64, como que no estaba no había investigado demasiado sobre los juegos y su capacidad. Pero o sea, la primera impresión fue con Mario 64, ¿no? O sea, ver el acabado 3D que tenía el juego y después ver el Zelda que todos amamos, verlo en 3D, bueno, fue alucinante, ¿no? Recuerdo que eso fue en diciembre cuando vi el juego y nada, enamorado desde el minuto uno. Excelente. Y en el panel tenemos uno de los detractores de este juego, pero que le tiene respeto, eso sí. Eduardo, tus impresiones cuando viste Zelda Ocarina del Tiempo. Bueno, X. Obviamente fue un juego que con las gráficas más brutales que yo he visto para el momento. Nunca había jugado un juego RPG. Sentía que la historia era muy buena. Habían cosas que no me cuadraban porque obviamente yo nunca había jugado un RPG, que era este tipo de que el personaje no tuviese voz, ¿no? Era algo de unas cosas que me dejaba así como medio perturbado. Pero siento que el apartado gráfico era algo que era imposible de no ver, o sea, de decir, oye, qué gráficos tan brutales tiene Zelda, ¿no? Y la historia. Creo que ambas, eh, esa mezcla la dio, o sea, hizo que ese juego trascendiera por el tiempo, ¿no? Excelente. Y para hablar sobre la trascendencia de este juego, hay que irnos desde el principio de la planificación hasta, bueno, ya el lanzamiento y las críticas tanto de los medios especializados como del público. Ahora bien, yo recuerdo cuando se lanzó o cuando vi digamos que la publicidad en televisión, yo quedé alucinado. Creo que se trabajó muy bien la parte pre-lanzamiento. De hecho, para el momento se solicitaron 250,000 copias, que fue un récord en el año. Y Nintendo América reveló después que la empresa tuvo una ganancia de 150 millones de dólares por 2.5 millones de copias vendidas para el año de 1998. Poniéndolo un poquito en contexto, ese año la película A Bug's Life,
que es una película animada de Pixar, obtuvo una ganancia de $114 millones. Es decir, que el juego superó las expectativas de mercados tan fuertes como es el cine. Entonces, Carlos, ¿tú piensas que el trabajo previo fue vital para lo que fue el éxito de este juego? Sí, por completo. O sea, lo que implicó el desarrollo de este juego en la consola, quizás en un principio ellos no apostaban a que el éxito fuese a ser tan arrollador como ocurrió en la realidad, pero sin duda alguna que la planificación tan meticulosa que tuvo Nintendo en ese momento y también el saber aprovechar y explotar las limitaciones técnicas que tenía el sistema en ese momento, los ayudó muchísimo. O sea, en un principio, de hecho, yo estuve revisando y el juego estuvo concebido para salir con un periférico del Nintendo 64, que la función era, digamos, aumentar la capacidad gráfica y de funcionamiento de la consola, pero al hacerse los estudios y ver que realmente no podía rendir de la forma como ellos quisieron, tuvieron que readaptarlo a las necesidades y a la disposición que tienen en ese momento de la consola, y creo que eso resultó beneficioso en todos los aspectos. De verdad que sí. Ahora bien, una de las características que creo que marcaron la pauta en esta edición de Zelda fue la banda sonora. Creo que esto fue algo vital, tanto en la banda sonora como la interacción dentro del juego con los sonidos. La banda de Koji Kondo, digamos que el compositor principal, es considerada como hasta cierto punto una obra de arte. Ahora, Daniel, también como tú eres estudioso de la música, ¿qué puedes opinar al respecto de este tópico de la música, del juego? Bueno, es un apartado interesante porque me parece que entre todos los Zeldas que he tenido la oportunidad de jugar, es el Zelda que explora más la música como tal. O sea, siento que es una parte fundamental del juego. Y evidentemente para que formara parte fundamental del juego tenían que hacer un trabajo excepcional para acompañar a la historia, ¿no? A todos nos encantan este tipo de historias de viajes en el tiempo, y la música tenía que ir de la mano con eso, y me parece que estuvo perfectamente logrado. En general, la producción de las mismas, pues se nota la dedicación y la importancia que le dieron ellos sobre todo. Muchas gracias. Llegó el café. Super Mario 64, digamos que fue la puerta para lo que es el desarrollo o el camino del 3D dentro de la industria. Pero Zelda Ocarina del Tiempo potenció lo que logró Mario 64, que ya es mucho decir. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con esa premisa? ¿O piensas que de repente hubo otros juegos que de verdad explotaron lo que logró Super Mario 64, por lo menos con Nintendo? No, yo ahí sí no estoy de acuerdo. Pues como te dije antes, yo creo que el apartado gráfico de Zelda era una de las principales cosas o más llamativas del juego, ¿no? Siento que, de paso que no era un juego corto, o sea, hacer una historia así, con esas gráficas, se fajaron. O sea, yo sí siento que la gente, los desarrolladores, marketing, fue un juego lanzado que ellos sabían que iba a ser exitoso. O sea, creo que lo hicieron muy bien. Es uno de los pocos juegos que tú dices, mira, cada detalle cuenta, ¿no? Desde la ocarina, que tú puedas tocar musiquitas ahí con la vaina, haciendo tal vez una comparativa con un juego reciente. Yo nunca había visto algo así como que tú pudieras interactuar con algún tipo de instrumento musical, y ahorita en The Last of Us 2, con el personaje principal, tocar guitarra y la gente empieza a sacar, ¿sabes? Como melodías y tal. Y en algún momento yo también me acuerdo que lo vi, que lo hacían para Zelda, ¿no? Con la ocarina, y sonaba esa musiquita ahí toda fea. Pero, o sea, siento que son juegos que van a trascender a la historia, pues, o sea, nosotros vamos a morir y siempre se hablará de Zelda Ocarina of Time, a pesar de que a mí no me guste tanto, ¿no? En esta parte voy a empezar a citar críticas, comentarios de la crítica especializada. Carlos, Mary Station dice que Zelda Ocarina del Tiempo es el bestseller de los videojuegos. Y Game Trailers comenta,
que el juego es una oficina de patentes andante. ¿Por qué comentan esto? Porque a partir de aquí, yo creo que fue pionero, este juego fue pionero para lo que nosotros vivimos desde aquí bueno, a la actualidad, lo que se refiere a innovación en historia, en sonido, en juegos, etc. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con estas dos premisas? Bueno, evaluándolo el tema del bestseller, yo creo que quizás, no sé si de repente en esa página lo plantean desde el punto de vista que creó un precedente en lo que venían siendo lo que se conoce actualmente como los juegos AAA. O sea, creó como un techo y un piso como mínimo para el desarrollo de juegos AAA como tal dentro de la industria. Sin duda alguna que sentó un precedente. Obviamente que a raíz de Ocarina of Time salieron muchos juegos que trataron de emular la fórmula, muchos con éxito, otros con no tanto éxito. Y pienso que se mantiene tan vigente incluso que si tú juegas cualquier juego que sea, digamos, de las líneas principales sobre mesa de las consolas de Nintendo que vinieron después del 64, prácticamente puedes jugar cualquier juego si te terminaste el Ocarina of Time. O sea, las mecánicas siguen siendo prácticamente las mismas, por supuesto, pulidas y muchas adaptadas a la actualidad, pero o sea, eso es lo que representa para mí como que el mayor logro del juego, que o sea, son mecánicas como literalmente a prueba del tiempo, o sea, dentro de la historia de los videojuegos. Excelente. También un tópico que comentan, digamos, la crítica especializada, que el juego, uniendo la historia principal con las misiones secundarias, es muy largo. Ahora bien, Daniel, ¿a ti te parece que a pesar de lo largo del juego, no deja de ser entretenido? Mira, en verdad el juego es más largo de lo que nosotros conocemos, porque en su concepción el juego tenía como una especie de DLC y unos side quests, y se dieron cuenta que iba a ser monstruosamente grande y por eso se convirtió en Ocarina del Tiempo, Master Quest y el Majora's Mask. Que tuvieron que hacer un recorte y una reestructuración. El juego per se lo puedes terminar relativamente rápido. Lo acabo de terminar hoy, precisamente, lo estaba jugando en 3DS. En cuatro días lo termino, ¿no? El problema es que, evidentemente, los side quests son largos, extensos, necesitas tiempo de dedicarle. Entonces, me parece que está diseñado perfecto. La persona que a lo mejor no quiere dedicarse tanto puede terminarlo medianamente rápido, y a las personas más dedicadas pues tienen muchas más horas para sacarle todo el provecho que ellos quisieron del juego. Ok, entonces, a pesar de todo, el juego la tendencia nosotros manejamos más o menos la tendencia de la crítica. Ahora bien, hay un punto que sí puede debatirse y por eso le dejé esta pregunta específicamente a Eduardo. No solamente la organización de Record Guinness lo cataloga como el mejor juego de la historia. Estamos hablando que CBG, Edge, GameFAQs, Game Trailers, ING, Metacritic y Nintendo Power le dan esa misma, lo catalogan como el mejor juego de la historia. Ahora bien, Eduardo, para ti, si no es el mejor juego de la historia, ¿qué se necesita para llegar a ese? Porque es verdad, tal vez es exagerado. Sí se puede decir que es un juego que marcó un antes y un después, pero si nos vamos si tú piensas por un momento, ¿qué se necesitaría entonces para llegar a ser el mejor juego de la historia? Oye, es buena pregunta. Ahí me dejaste como en 3 y 2. Yo sí pienso que es un muy buen juego, un juego que obviamente respeto, que no puedo decir cualquier tontería, decir, no, mira, ese juego es una basura, no, imposible. O sea, no lo voy a comparar con E.T. Pero creo que tal vez fue muy sobrevalorado. No quiero herir aquí a sentimientos de nadie, pero para mí, para cuestiones de gustos, era un juego que era entretenido, la historia era buena, pero no me dejó así como, wow, marcado de por vida. Hay otros juegos, pero ya por eso te digo que depende de gustos, que me marcaron más. Pero siento que es tremendo juego, o sea, eso es indudable. ¿Qué juegos, por ejemplo, te marcaron más? Oye, mira, una vez creo que lo conversamos y había dicho Fallout 3. Creo que sí, y a pesar de que Fallout 3 es un RPG, igual que Zelda, pero obviamente ambientado en un mundo totalmente opuesto.
pero tenía ese mismo funcionamiento, ¿no? RPG, un poco de... La historia era brutal también, pero a mí me atrapó más, tal vez las cuestiones más gore, más acción, soy más de ese tipo de persona. Yo estuve investigando y el juego ha sido reeditado para consolas que se sacaron en un futuro. Y hay un detalle que me llamó mucho la atención, que dicen que el juego, a pesar del tiempo, ha envejecido bien, porque si lo comparamos, claro, obviamente, guardando la distancia con la tecnología que hay ahorita, el juego todavía se mantiene vigente. Entonces les pregunto a cada uno de ustedes, voy por orden, ¿el juego les parece que en verdad se ha mantenido vigente y ha envejecido bien, Carlos? Bueno, yo retomo un poco lo que comentó Daniel en el apartado anterior. Yo también terminé el juego en la versión del 3DS recientemente, o sea, en este mes. Y me parece que si lo comparamos con la versión original de 64, en el aspecto de jugabilidad no ha envejecido absolutamente nada. O sea, sigue siendo completamente vigente en la actualidad. Lo que sí es cierto es que en el aspecto gráfico, este refrescamiento que se hizo en el lanzamiento del 3DS, o sea, estamos hablando que el juego original salió en el 98, este remake salió en el año 2011, y obviamente que en ese transcurso de años se permitió trabajar en muchos aspectos que en su momento, por las limitaciones tecnológicas, no se pudieron hacer. Y yo diría que las personas que estén de repente interesadas en revisitar el juego, jugarlo actualmente, la versión que les recomendaría sería la del 3DS, preferiblemente. Si no pueden conseguirla o acceder a ella por alguna razón, la versión original también sigue siendo excelente. Daniel, ¿tú piensas que el juego se mantiene vigente a pesar del tiempo? Como tal, la forma de jugar, la historia, me parece que sigue estando súper vigente. Y el refrescamiento que le hicieron en 3DS, pues afianzó más, ¿no? Además que cambiaron mecánicas, cambiaron ciertos aspectos del juego per se, hicieron lo posible para bajarle dificultad, ¿no? Quizás también en vistas de lo que representa el 3DS, que normalmente es una consola más para niños, a lo mejor quisieron hacer una especie de ayuda para hacértelo más fácil, ¿no? Pero exceptuando eso o pasando eso por alto, me parece que el juego sigue estando perfecto y para mí sigue siendo el mejor juego de la historia. Eduardo, capaz sucedió eso, que en su momento, ya, como tú dijiste, no sé si lo dijiste durante la transmisión o otras cámaras, que te envolvió todo lo que fue no solamente el juego, el marketing alrededor, todo eso. Y ahorita cuando uno crece, es más, ve con otros ojos. ¿Tú crees que este juego se mantiene y se mantendrá en el tiempo? Sí, o sea, lo que tú dices es cierto. Yo ya ahorita, ya de adulto, es que digo, mira, sí, yo creo que fue todo un bombardeo. Todos mis grupos de amigos, pues bueno, desde Carlos, desde el colegio, jugaban el juego. Ahorita gente de la universidad, gente del trabajo que tiene casi generalmente nuestros mismos gustos, tienen Ocarina del Tiempo como el mejor juego que han jugado. O sea, y me da risa, ¿no? O sea, que todo el mundo lo tenga como su mejor juego. Y bueno, yo digo que una vez lo comentamos, para mí los gráficos ya ahorita son lo de menos, ¿no? Hay juegos que son brutales por su historia, por su jugabilidad. Bueno, hasta mismo el hecho de todas las consolas de Nintendo, ellos no se esfuerzan ya en algo, un apartado técnico gráfico, sino es en el hecho de lo divertido que sea o buenas historias. Entonces siento que por eso es imposible que Ocarina del Tiempo no vaya a trascender. O sea, es un juego que tú juegas ahorita, se lo pones a alguien y le va a gustar a alguien que tenga por lo menos nuestros gustos similares, va a tenerlo también por lo menos en su top 5. Chamos, ponte que hayan nacido en el 2000, que han estado acostumbrados a gráficos muy arrechos, igual siento que les va a gustar. Es poco probable que no les guste un juego como Ocarina del Tiempo. Odio el Templo del Agua, pues ya. Bueno, yo creo que todos odiamos el Templo del Agua. Bueno, muchachos, ya nosotros emitimos nuestra opinión.
Y entonces le preguntamos a nuestros seguidores, ¿ustedes creen que Ocarina del Tiempo es el mejor juego de toda la historia? Dejen su comentario y recuerden activar las notificaciones de los nuevos programas que vamos a tener. Antes de despedirnos, la clásica recomendación de la semana. Carlos. Bueno, vamos a ser continuistas y nada sorpresivos. Ya que estamos hablando de Ocarina of Time, recomendación directa es que si les gustó el juego, que también es una oportunidad al Zelda Majora's Mask, que viene siendo la continuación directa, tanto en historia, en ciertos aspectos, o sea, es uno de los pocos casos que se da dentro de la saga, como también dentro de la consola. Y a pesar de que el desarrollo fue bastante corto y la diferencia entre uno y otro también, me parece que, que lo que aporta ese juego y lo arriesgado que fue en su momento y la vigencia que tiene ahorita también es importante tomarlo en cuenta. Eduardo, aunque trataste de boicotear el programa, no pudiste. ¿Cuál es tu recomendación? Oye, bueno, si vamos ya a estar en ámbito de juegos, yo ayer terminé The Last of Us 1, nunca lo había jugado, me parece un juegazo brutal. Y es de esos juegos que, a pesar de que hemos jugado juegos de PlayStation ahorita 4 o Next Generation, de cualquier consola, los gráficos no son tan brutales, pero la historia, la dinámica, es un juego que me entretuvo más que Ocarina del Tiempo. Daniel, vamos. Si tienen la oportunidad, tienen el 3DS, jueguen el Ocarina, porque jugando el Ocarina tienen el Master Quest incluido, y después que terminan el Master Quest, pueden jugar una ronda de todos los jefes, se enfrentan uno detrás de otro, a ver hasta dónde llegan. Me parece súper interesante esa opción. Excelente. Yo voy a recomendar, me voy a salir un poco de la línea de los videojuegos, voy a recomendar un documental que se llama Atleta A en Netflix, que trata de la historia del escándalo que sufrió la Federación de Gimnasia Olímpica de los Estados Unidos. Lo recomiendo con los ojos cerrados. Un documental para mí, lo mejor que he visto en documentales en el año. Bueno, señores, muchas gracias por todo. Hasta la próxima, gracias. Arrivederci. No, es como dice Daniel, después que yo me documenté fue que vi lo importante que fue el juego. Yo estaba viendo el pre, durante y post, y de verdad que, bueno, hasta ahorita te siguen sacando el jugo a ese juego. De verdad que es uno de los proyectos, yo digo que más planificados de la industria de los videojuegos. Todo el mundo estaba prácticamente pisando terreno virgen en lo que era la programación del 3D, al menos en lo que respecta a las consolas, Claro. que tecnológicamente tenía menos libertad que en el caso de las PC, pues por el tema también de las temáticas, de las mecánicas de juego, toda esa Claro. parte. Creo que hasta era tan fibro que la grabé, como eran tan rápidos, la grababa en VHS y después la veía en el VHS, para esto. Y obviamente que en esa época el único medio masivo que tú tenías eran las revistas y la televisión. No, y el acabado de la caja, creo que ese te venía con un mapa de Hyrule, es que fue demasiado, o sea, por eso te digo, no se le escapó nada. Pero yo me despertaba a las 4 de la mañana, de ir al colegio, con una locura de juego. O sea, fiebre que no podía, o sea, te levantabas diciendo, tengo que jugar. Sí, me despertaba o me acostaba tardísimo, después me paraba temprano y así, hasta que lo terminé. Una monstruosidad de juego. ¿Sabes qué me sorprendió? Y debe ser así, lo que dijo no sé qué apartado, qué crítico, que Ocarina del Tiempo era un cúmulo de patentes, que después obviamente todos los juegos se copiaron, pues. Todas esas innovaciones, que te enfocases con un solo botón y pudieses disparar con el arco, y también por lo menos los botones de interacción, que si estabas cerca de un objeto con el mismo botón podías de repente movilizarlo, agarrarlo, el mismo botón podrías abrir la puerta si tenías el joystick de una forma o de otra. O sea, simplificaba demasiado la jugabilidad.